Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están mirando, les agradezco que estén sintonizando la mesa número 3 de creación aquí en esta semana excéntrica. Hoy tenemos la participación de dos escritores y muy importantes para nosotros, que son autores, un autor y una autora increíbles con una propuesta literaria bastante sólida y que engalanan también, así como en la mesa 1 y en la mesa 2, pues el conjunto de cuentos en esta antología. Barbarella Acevedo, de Acevedo, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes en la semana excéntrica. Me siento feliz de estar aquí después de los percances técnicos. Sí, los percances técnicos siempre van a estar, pero nunca nos van a detener. Barbarella, es un placer estar, que nos acompañes. A Jesús, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a la mesa 3. Esperamos contar con tus comentarios. Sí, buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. Aquí en los Altos de Cristóbal, en los casos. Y bueno, aquí listos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que saludos a todos, Barbarella. Hola. Perfecto, muy bien. Pues entonces, yo sé que ya las personas conocen el trabajo de Barbarella y de Jesús, pero para las personas que no lo conocen, que no los conocen, me voy a permitir leer la semblanza literaria que justamente está publicada en la antología para que podamos conocer un poco más del devenir de vida y esto es lo que se le llama la biodata de cada uno de ellos. Iniciaremos con Barbarella González Acevedo. Ella es de La Habana, Cuba. Es escritora, profesora y editora. Es teatróloga y graduada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Fue redactora jefa de la revista Cúpulas en el ISA, Cuba. Obtuvo los premios en el 19º certamen de poesía Paco Molá en 2020 en España, el primer premio de poesía Rosa Butler en 2020 en España, La Gaveta 2020, Bustos Domecq en el 2020 y una mención en el Hermanos Loizar en el mismo año, una primera mención en el primer calendario de literatura infantil en el mismo año, 2020, y la beca de creación Caballo de Coral en 2018, entre muchos otros de Barbarella. Publicó Alta Definición, una antología de cuentos cubanos inspirados en los medios de comunicación audiovisual con Editorial Primigenios, que en 2020, que está disponible en Amazon, creo que son de Miami, ¿no? Textos suyos han sido publicados en Cuba, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá y España. Y administra un canal de poesía femenina para escuchar en Telegram llamado Discurso de Eva, que ya les pasaremos ahí el link para que puedan acceder a revisar el trabajo que hace Barbarella. Barbarella, bienvenida. Aquí muchas gracias. Excelente, muy bien. Ahora vamos a ahondar en a Jesús. Él es a Jesús Balcázar Padilla, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es escritor chiapaneco de ciencia ficción, terror y fantasía. También es poeta y compositor. Dirige la revista de literatura fantástica El Axioma y ha sido publicado en diversas plataformas digitales como Sexta Fórmula, Revista Ibidem, Página Salmón, entre otras. Forma parte de la antología Solar Flare OVNI de Editorial Solaris en 2020 de Uruguay, Error 404, Vínculo no encontrado de Editorial Libre e Independiente en 2021, Deadward de Editorial Speedwagon Media en 2021, Aquelarre de Carne y Museo de Monstruosidades de Editorial Cthulhu de Perú y Flores que solo se abren de noche de Editorial La Tinta del Silencio en 2021 de México. Su primer libro se titula Mis tristes memorias eléctricas, Casa Editorial Tuxtlan, 2021.
ha publicado su segundo libro de cuentos llamado Dimensiones Extrañas, disponible en Amazon, y de su plaquet Entre Quimeras y Supernovas en ediciones Arboreto en 2023. También trabaja en su primera novela. Es delegado de la filial Amigos Internacionales del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, CEPSURE, miembro del Gran Colisionador de Textos Especulativos de la Ciudad de México, donde también pertenece nuestro amigo Eduardo Joni. Ayechus, bienvenido, muchas gracias por estar en esta mesa 3 de literatura excéntrica a propósito de la publicación de la antología de cuento corto Los Excéntricos. El libro ya está disponible y muy pronto todos los autores lo van a tener. Hubo unas 2 semanas que tuvimos en preventa justamente para ayudarnos simplemente a tener la producción, pero este librote de pura preciosura ya lo van a tener pronto Barbarella, que ya estamos haciendo la logística para que se vaya directamente hasta Cuba, y con Ayetsus ya le van a llegar sus 10 ejemplares directamente con ellos, ¿no? En la mesa 1 que tuvimos el lunes y en la mesa 2 que tuvimos el día de ayer, platicamos acerca de las poéticas de creación de cada individuo, de cada persona. Me gustaría iniciar la discusión de hoy preguntándoles a ustedes cuál es su forma en la que crean y cuál es su proceso creativo. Entendiendo este proceso, ya sea el narrativo o el artístico, o el que ustedes quieran ahondar. ¿Por qué no iniciamos con Barbarella Acevedo para que nos cuente un poco sobre este gran tema que es la creatividad? Bueno, yo creo que soy un poco ecléctica en materia creativa. De hecho, ahora te veía la semblanza y sí, esa semblanza te la mandé creo que hace un tiempo atrás y el año pasado me estuvieron pasando cosas maravillosas en lo que tiene que ver con literatura. Y llegué a publicar varios libros. De hecho coincido con Ayetsus en uno de los libros con el editorial Solaris, que justamente salió uno de los libros que lancé el año pasado, y me muevo a veces por géneros que parecería que no tienen nada que ver. O sea, voy de la literatura infantil a la literatura erótica a la literatura de ciencia ficción, porque básicamente yo soy escritora y escribo, no me cuestiono el género que estoy abordando en este momento. Mis procesos creativos, por tanto, también tienen un poco de este eclecticismo. A mí me puede inspirar una imagen que vea, a veces incluso en una red social o una imagen de la vida, y esa imagen empieza a generar procesos de pensamiento en mí, me pueden empezar a llegar personajes, me puede empezar a llegar como una historia para contar detrás de esa imagen. Me pasa mucho con la imagen sobre todo, pero a veces también incluso en medio de conversaciones con los amigos, me puede llegar como ese momento de iluminación en que se empieza a generar una historia en mí, o empiezo a leer en lo que estoy en una historia posible para contar. Me encanta, muy bien. Me gusta mucho todo lo que comentas. Es totalmente cierto, el eclecticismo es parte, ¿no? Y se nota muy bien en Peep Show, con acotaciones, cómo conviven varias formas de construir las historias ahí, porque justamente están las acotaciones que le dan un sentido un poco académico, pero otra vez está la narrativa contemporánea, lo erótico, pero también un poco también quizá otros tintes. Me gustaría preguntarle a Ayetsus, para continuar el diálogo de la mesa, ¿cómo es tu proceso creativo, Ayetsus? ¿Hay algo que te define como estos rituales que nos rigen como escritores, aunque estemos liberados del concepto de escritor o escritora? Adelante. Sí, muchas gracias, Miguel. Y bueno, mi proceso creativo tiene mucho que ver con la lectura y con conocer anécdotas. Bueno, más aquí que ahorita estoy viviendo con San Cristóbal en la casa de Chiapas, bueno, los Altos. Bueno, yo soy tusclenco, soy de la capital y es diferente el ambiente. Bueno, me he enriquecido mucho de leyendas. Bueno, aquí en Chiapas, bueno, es muy rico con relatos sobrenaturales, terroríficos, bueno, con un folclore sobrenatural muy único. Bueno, creo que
Latinoamérica pues es muy rico en este tipo de leyendas, ¿no? Bueno, imagino que Cuba también debe ser, tiene las características. Sí, bueno, aquí, bueno, es un folclore, bueno, casi prehispánico de casi todo México, ¿no? Más aquí en el sureste, bueno, he escuchado. En caso, pues aquí siempre se han escuchado leyendas de, bueno, de brujos, de alturas que salen en la noche. Pero hace mucho tiempo en el colonialismo, pues era algo muy vivo por acá, ¿no? Siempre aparecían, bueno, objetos muy gigantes, o hasta cerdos, ¿no? Cerdos, gallinas gigantes. Bueno, había mucho enriquecido la cultura por acá en este pueblo. En este caso, pues, también un tópico interesante fue de que hace 2 años, bueno, antes de la pandemia, pues sí, hubo una noticia muy sonada aquí en Chiapas, en Coita, es otra localidad un poco más lejana de la capital, en donde prácticamente aparecieron noticias de que había un hombre lobo suelto en Coita, bueno, pues Zompantla es un pueblo. Y pues la gente decía que no, estaba saltando en los techos y que le estaban disparando. Bueno, la gente se lo creyó. Y bueno, uno conociendo el folclore, pues sabe, en vez de hombre lobo, pues piensa, es un nahual, ¿no? Es un brujo que está ahí suelto, ¿no? Y bueno, también es un proceso creativo de que, oye, alguien tiene que contar su historia, ¿no? ¿Qué sucede? Y en este contexto, pues, me apropio un poco del concepto y le doy esa vuelta, ¿no? Creativa. Ya dándole un personaje, en este caso, pues, creando una herencia, ¿no? Que es lo que doy a conocer aquí, ¿no? Más allá de preservar este tipo de dones, ¿no? Creo yo, pues, bueno, es preservado en generaciones, ¿no? Bueno, los brujos, pues, tienen que morir en algún momento, digo yo, ¿no? ¿Y qué sucede después, no? ¿Cómo se preserva ese tipo de culturas y conocimiento, no? Y bueno, leyendo noticias y todo eso, ¿no? También sirve como un alimento creativo, ¿no? Y ahí es donde ya como amante del terror, lo fantástico, lo especulativo, pues bueno, tiene la labor para crear esto. Pues algo muy bien excéntrico, ¿no? Para la teología. Claro, perfecto, sí, es totalmente cierto. Los escritores y las escritoras son también un producto de la geografía, de los ambientes, de la sociedad que nos concibe. Y el folclore, la cultura, también hace mella en nuestro imaginario para crear estas propuestas diegéticas y precisamente una de las cosas que más me gustaron de tu cuento, ya hablando en términos, es que tropicalizaste la leyenda del hombre lobo, ¿no? Que lo sacaste de donde estaban, no sé, un poco de la tradición norteamericana y europea del este, y lo pusiste justamente donde nosotros podemos metabolizar mejor esto. Volviendo y no volviendo, porque precisamente en el cuento Peep Show con acotaciones podemos encontrar una literatura excéntrica fuera de los cánones normales, incluso la propia prosa, la propia escritura está muy bien pensada. Se nota en este momento que leí la semblanza, fue un recordatorio, es cierto, Barbarella tiene raíces también mucho de la dramaturgia, es decir, ella es ama y señora del texto y lo controla y lo manipula a cabalidad, ¿no? Y es por eso que no se nos va la univocidad, entendemos exactamente lo que ella nos quiso dar a entender. Barbarella, ¿cómo nace la historia? Y sé que es un poco complicado preguntar cómo nace, ¿no? Pero ¿de dónde viene, si se pudiera contestar, Peep Show con acotaciones? Adelante. Bueno, Peep Show con acotaciones es un cuento que nace en 2020, en plena pandemia. A mí me habían invitado a participar en una antología de cuentos eróticos que al final no llegó a concretar. Pero entonces me invitan y me dicen, escribe un cuento erótico para la antología. Oh, encantada, porque yo siempre he querido escribir un cuento erótico y como que no me he atrevido a eso. Y ahí viene el primer cuento que hago erótico, que es con Amor y Sortidez,
y después a continuación enseguida escribí otro que se llama Porno para acá, y dije, oh, esto está para más, voy a escribir un libro de cuentos eróticos. Entonces, que al final, bueno, realmente lo conté, y es un libro que se llama El Triunfo de Él, salió después de este proyecto de la antología, y ahí es con acotaciones. Y yo con acotaciones, yo me planteé escribir más o menos un cuento semanal, un cuento erótico, bueno, para no perder el ritmo en la pandemia, tratar al menos con un cuento de ir investigando, ver qué quiero hacer y sentarme a escribirlo. Y Bichot con acotaciones como una historia base que de pronto la gente ni se percata, y tampoco me preocupa que lo hagan, porque fue como mi motivación para empezar a imaginar estos personajes, pero si se ve bien y si no, tampoco pasa nada. Mi fuente de inspiración fueron los personajes. Marilyn Monroe, Don Capote, que es el boyer en esta historia, y Arthur Miller en ese momento era esposo de Marilyn Monroe. Y digo, bueno, ahí tengo un dramaturgo, una actriz, y tengo este otro escritor que está viendo lo que pasa entre ellos desde afuera, pero a la vez forma parte de la historia de alguna forma. Entonces, ese fue como el germen para empezar a escribir Bichot acotaciones. Me planteé utilizar recursos del teatro, como son estas acotaciones casi teatrales que interrumpen el ritmo de la narración y se ponen como a contar qué está pasando como más fuera, ¿no? Es como la motivación con Bichot con acotaciones. Claro, claro, me encanta. Siempre en las mesas lo digo, pero realmente creo, nosotros en Lapicero Rojo disfrutamos mucho este cuento. Precisamente nos hemos encontrado que la excentricidad es un término bastante flexible, pero ¿qué pasaría? O sea, nosotros pensamos, ¿qué pasaría si el centro sintiera tanta curiosidad y ese llamado erótico hacia lo que hay afuera, que tuviera que utilizar una pequeña rendija, un pequeño para ver hacia lo que hay más afuera, ¿no? Entonces entendimos la excentricidad como este deseo casi erótico para salirse y utilizar cualquier pequeña grieta para entender qué hay del otro lado, ¿no? Quizá del otro lado de la posibilidad, ya sea sexual, de la posibilidad hasta criminal, ¿no? Realmente es un cuento que yo les digo que tenemos que estar leyéndolo y continuamente estudiándolo, porque me parece que cada frase fue pensada para llegar a un fin, y es uno de los cuentos que más noto que existe control sobre el escrito, ¿no? Ya lo que hacen los lectores y las lectoras sobre cómo lo procesan, así como tú lo comentas, pues ya será parte de ellos, ¿no? Ya, pero la cabalidad ahí quedó. Muchas gracias, Barbarella. A Jesús, ¿cómo nace el Nahual? Sé que nos habías adelantado un poco acerca de que ahora que resides en San Cristóbal de las Casas, te ves rodeado de un folclore muy rico en literatura oral, de tradiciones, de las cosas que dicen los viejos, ¿no? Como usualmente se le llama, y que estás muy atento a la sabiduría. Pero, por ejemplo, ¿cómo decidiste generarlo? Bueno, no sé si estás disponible o no. ¿Estás ahí, Jesús? Sí, aquí estoy. Bueno, generalmente, pues, sí, como lo había indicado, pues sí, por la invasión de leyendas y todo ese folclore prehispánico, bueno, que se crea todo por acá, bueno, me di en esa labor, ¿no? Para dejar muestra de que hay una historia, ¿no? Que se puede desarrollar en ese tipo de ámbito, ¿no? Aquí, pues, es muy conocido ese tipo de leyendas, ¿no? Pero cuentos de esa índole casi no tanto. Y aquí, bueno, fue más mi labor para lo anglosajón, que conocemos del hombre lobo, bueno, de París y todo por allá, el ámbito europeo, pues bueno, traerlo acá, ¿no? En este caso, pues sí, también hay leyendas de Carejo, ¿no? Prácticamente es un perro gigante que, de hecho, dicen que, bueno, es el perro del infierno, porque
es humeante, sus ojos, y bueno, es la descripción que dan las personas, ¿no? En este caso, pues bueno, fue convertirlo, ¿no? De esa criatura que llega a convertirse, pues bueno, da la descripción de cómo es ese proceso, ¿no? Ese tipo de, cómo es el proceso, qué llega a funcionar. Bueno, es como, bueno, spoileando un poco el cuento, ¿no? Ese vínculo afectivo, ¿no? Que puede haber al darse cuenta, ¿no? De que hay un desenlace desalentador más adelante con una persona y un familiar, ¿no? En este caso, bueno, ya para aterrizar lo fantástico y el terror aquí en una localidad mexicana, pues bueno, fue muy interesante, ¿no? Valerse de leyendas para crear este cuento, ¿no? Bueno, seguramente más adelante en otros lugares, pues bueno, hay otro tipo de leyendas, ¿no? Allá en mi localidad, Tuzla, también se hablaba de, bueno, una bruja que prácticamente bajaba del cerro convertido en un cerdo gigante. Bueno, aquí se le llama la coche enfrenada, ¿no? Y bueno, sabían que era una señora muy gorda que, bueno, llegaba la luna llena y se convertía, ¿no? Okay. Y bueno, con el paso de la humanidad, pues son historias que se van perdiendo. Bueno, ahorita la actualidad, las redes sociales, pues nos van alejando de ese tipo de historias, ¿no? De cuentos de los abuelos, como es de los ancianos, que bueno, ahí se quedan, no se quedan en el aire, o bueno, son libros que ya se quedan como en el baúl, ¿no? De viejitos, empolvados, y bueno, ya quién sabe quién lo va a retomar, ¿no? Aquí, pues bueno, ya tratando de salvar todo ese tipo de folclore, pues bueno, el Nahual pues ya sirve como testimonio, ¿no? Para dar una pequeña pizca, ¿no? Perfecto. Dejar que aquí existe ese tipo de leyendas, existe ese tipo de creencias, bueno, hay que salvarlo y bueno, el desenlace que tuvo la historia, pues sí está medio circular, ¿no? Para ver qué pasa con ese tipo de herencia, ¿no? Herencia maldita, a fin de cuentas, ¿no? Muchas gracias a Jesús. Va a querer transformarse, sufrir ese dolor y esa metamorfosis. Muchas gracias a Jesús. Ahorita volvemos, vamos a hacer varias intervenciones. Me gustaría volver contigo, Barbarella, preguntándote algo que hemos estado preguntando en todas las mesas sobre, bueno, en la primera mesa salió a colación sobre lo que nos define como escritores y escritoras. Esa filigrana que nos hemos llevando, que nos ha compuesto, la idiosincrasia que hemos generado a través del trayecto en lo que el Lapicero Rojo hemos denominado el camino de las letras, que no es propio de nosotros, es algo que hemos estado incorporando. Barbarella, tú como escritora, ¿qué nos pudieras comentar sobre tu formación, tus influencias, tus lecturas, hacia dónde va tu escritura? Bueno, me parece súper interesante la pregunta que haces de qué nos define en el camino de las letras. Lo más importante que debe tener un escritor es que escriba, que es como lo básico. Hay gente que creo que se dice que escritora y no, o sea, no escriben realmente, o no han escrito una sola historia, o se han quedado como ahí. Y más importante, incluso que escribir, o a la par, para un escritor es la lectura, que es otra cosa que tú mencionabas. O sea, no se puede ser escritor si no se tiene referentes y si no es visto lo que han hecho otros escritores, porque nos pasaríamos la vida descubriendo el agua fría en cuanto a técnicas, en cuanto a modos de hacer, en cuanto a formas de utilizar el narrador, en cuanto a qué niveles puede llegar a tener determinada historia. Mis referentes son a lo largo de toda la vida. O sea, yo soy una niña que leyó desde muy pequeña, tuve la suerte de tener unos padres intelectuales, hasta cierto punto me llenaban de libros desde muy chiquita. Mi papá era dramaturgo, pintor, mi mamá diseñadora. Entonces yo siempre en contacto con los libros, con el mundo del teatro, privilegiada. Me reconozco desde ese punto de vista, un padrino ilustrador. O sea,
por todas partes me estaba llegando información artística todo el tiempo, que sé que hay otras que no han tenido esa dicha. Bueno, a la vez yo la estaba procesando, o sea, a la vez fui una niña que desde muy pequeña empecé a escribir poesía, empecé a escribir cuentos, eran cosas muy raras que hoy yo miro como lo miro con buenos ojos porque forman parte de mi infancia y de lo que fui, y digo, ay, mira, qué simpática, mira lo que estaba haciendo. Entonces, por las mismas razones, básicamente, me planteé desde el principio, ya cuando estaba en el preuniversitario, no sé cómo se llama ya, el bachillerato, hasta que me permitiera escribir. Ese era como mi máximo propósito y objetivo de la vida. O sea, con 17 años lo tenía muy claro. Yo quería una carrera que me diera a cierto punto tiempo para escribir, una carrera que además me permitiera, la carrera de escritor no existe, pero que me permite obtener como más información y formarme más como escritora, y por eso escogí la teatrología en el Instituto Superior de Arte, porque sabía que iba a tener programas de estudio que me iban a ayudar o a facilitar de alguna forma otros conocimientos que me iban a abrir más mi camino como escritora. Pasó el tiempo, me gradué, por muchas razones escribí, pero de forma muy aislada, o sea, un momento de la vida en que yo quería escribir, pero no escribía. Eso es que va acumulando uno que no le permite como avanzar y ni mostrarse, porque creo que también eso tiene que tener un esfuerzo, o sea, estar abierto a mostrarse, a presentar una obra que cuando ya la lanzas al mundo deja de pertenecerte, y usan críticas a favor y en contra, y tienes que poder vivir con eso, ¿no? Entonces, tal vez por demoré un poco en escribir, llega un momento que me decido a presentar todo lo que pedían para entrar a la escuela, por decirlo de algún modo, que es como modélica en Cuba de formación de escritoras, que es el Centro de Formación Literaria en el Jorge Cardoso. Entro con 32 años, en aquel momento ahora ya lo abrieron un poco más, pero en aquel momento a los 35 ya cerraba, y yo decía, bueno, si no lo hago ahora, ya no lo hago. Se me está acabando el tiempo, ya voy a poder entrar, entonces me decidí, entré, y sobre todo en la escuela yo siempre le voy a estar muy agradecida a los profesores de la escuela y a Héctor León, por su fundador, porque me dio la oportunidad de mostrarme en un ambiente que sentí seguro. Yo creo que eso fue como la luz verde que yo necesitaba para atreverme, para decir, si puedo, voy, si soy, sí. Y además de que igualmente las clases fueron muy aportivas, con muchos materiales que me motivaban todo el tiempo. O sea, yo salía de clases, que eran los sábados, y iba en la guagua, en el autobús, pensando en una historia que quería escribir y que quería enseñar en la carrera la siguiente semana. O sea, yo fui de las que parte yo de año, tengo que leer como 2 cuentos o 3 en el año, y yo fui de las que más estuve leyendo porque estaba muy motivada, y salí del Centenario con 2 libros prácticamente escritos, o sea, en menos de un año, 2 libros de cuentos. Perfecto. Así que fue como un golpe de fe que yo necesitaba, que vino un poco de afuera, pero que me concedí también a mí misma al entrar, al participar, al integrarme a ellos, y de ahí no he parado. Y creo que, como te decía, lo más importante que debemos tener como escritores es escribir y sí, atrevernos con las críticas, a favor, en contra, tener la seguridad también de lo que estamos haciendo, porque eso es lo básico, o sea, estar seguros de cada palabra que ponemos y por qué queremos usarla, que nada sea casual. Creo que esto es lo que mueve un cuento, lo que mueve una novela. Puede estar bien, puede estar mal, pueden ver críticos y decir, oh, es un horror, pero bueno, no pasa nada. Jane Joyce en su momento no lo entendieron, y de todas formas fue Joyce y fue muy aclamado después en el mundo entero. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Barbarella. Vamos a girar con Jesús para preguntarle lo mismo que hemos estado formulando para las mesas, que es esta pregunta a Jesús. ¿Qué te define como escritor? ¿Qué contiene esta fuerza que posees en la escritura? Adelante. Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, algo que sí es algo que es muy importante, que dice Barbarella, que, bueno, más allá del escritor, que queramos encaminar, ¿no?,
abrir un camino, pues bueno, sí, siempre es importante llevar, ¿no? Nuestros fantasmas, como dirían algunos autores, nuestros libros, ¿no? Nuestras lecturas, nuestra escuela prácticamente, ¿no? Bueno, a mí, más allá de que sí, tengo las ideas, las anécdotas, bueno, todo lo que escucha uno por ahí, no, sí, la lectura, como alimentarse de los relatos de Horacio Quiroga, los relatos de la escuela de Edgar Allan Poe, y bueno, ya actual, ¿no? Amparo Dávila, Emiliano González, que bueno, fueron creando camino, ¿no? Con la literatura fantástica, la literatura mexicana, pues bueno, uno se va alimentando, ¿no? Con ese tipo de historias, ¿no? Y de ahí también va naciendo la inspiración. Bueno, por mi cuenta, bueno, mi formación es más científica, en este caso, de que, bueno, estudié licenciatura de biología, bueno, más de ciencias, pero siempre he tenido ese sentimiento autodidacta, de estar investigando, bueno, checando, en este caso, algún pequeño taller, leer, y bueno, también con los colegas, ¿no? Bueno, la retroalimentación de convocatorias y con otros editores, pues bueno, es muy buena, ¿no? Dar un consejo por ahí a alguien, siempre es retroalimentación, ¿no? Para nuestro crecimiento. En mi caso, pues bueno, he ido creciendo con el tiempo para mejorar mi relato, mis historias. Bueno, tal vez como principiante inicié escribiendo novela, y es un género un poco más amplio. Ya con el cuento, ya encuentro un poquito más de libertad para diversificar los temas. Porque en una novela, pues bueno, te enfocas en una historia, en un tema específico, pero con cuento, bueno, da la libertad para hablar de infinitos temas, ¿no? Más ahorita con la virtualidad, bueno, a partir de 2020, bueno, creo que muchos podemos estar de acuerdo que empezó esa explosión de que tanto nos encerramos, y bueno, dio tiempo también para pensar, para crear nuestras historias, y las convocatorias, bueno, explotaron también más. De hecho, agradezco también esa convocatoria de Miguel, los trigos de buscar un espacio, ¿no? Para esas historias que quedan en el baúl y que llegan, ¿no? Más allá de que he ido escribiendo poco a poco, pero bueno, también hemos buscado dónde dejar la semilla, ¿no? Para que crezca y nos ayuden, ¿no? A expandir nuestras letras. En este caso, pues bueno, más allá de ser autodidacta, pues bueno, creo que es siempre muy importante, ¿no? Estar leyendo, implementando, buscar alternativas y estructuras para ir mejorando nuestras historias. En mi caso, pues bueno, más allá de terror o de fantástico, pues bueno, también escribo ciencia ficción y bueno, ahí me voy construyendo poco a poco. También algo que, bueno, también me ha servido tanto como editor y escritor, pues es también manejarse la revista y bueno, ya con la lectura de historias y demás chicos y también lanzando retos creativos, pues bueno, también uno se va retroalimentando, ¿no? Con las historias de los demás, ¿no? De la comunidad. En este caso, así como estaban viendo también los demás mesas, pues bueno, sí, felicito a todas las compañeras, ¿no? Los compañeros que han estudiado letras y bueno, se han nutrido, ¿no? Con toda esa escuela y bueno, aquí estamos también, ¿no? Para aprender y para recibir consejos y bueno, como comunidad ir creciendo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a Jesús. Vamos a proceder. Hay una disculpa, es que se te cortó y ya pensé que habías terminado tu comentario, pero igual y sirve para iniciar. Pienso que es el momento idóneo para escuchar en voz de los autores y de la autora Barbarella un fragmento del cuento. Barbarella, no sé si lo tengas por ahí, un fragmento que nos quieras compartir. De encontrar la página, te abrí la página. No te preocupes. Voy a leer un fragmento para no verlos y para más dejarlos como con el story que busquen el libro de Lapicero Rojo, los excéntricos dos, que estoy loca por verlo porque lo hice y está precioso, espectacular, la edición quedó súper linda. Entonces vamos a fragmentar.
Dice, él ala la sábana que cubre a la abuelita y el lobo parece así desnudo ante mis ojos. Es un hombre como para admirar, como un licán, se traba ella semejante a una crucita de cuerda y por eso entrecierro los ojos tras aspiro el humo del cigarro. Luego suelta de un tirón como un licántropo y vuelvo a pensar que se hace la tonta, pero tiene razón. Es un auténtico hombre lobo, de músculos firmes, aunque no suele practicar deportes, una sombra que oscurece el cuerpo. Abuelita, ¿qué más grandes tú tienes? Señala mi amiga, mujer cerrita. Sexo de A, no como este miembro hasta ahora dormido se alza de repente. Levanta unos 20 centímetros como si lo moviera algún resorte oculto y a mí me resulta del todo fascinante. Olvido mi cigarro. Podría rendirme entonces al culto fálico. ¿Y qué boca? Dice ella, para comerte mejor, responde apenas pero yo noto que es él quien pareciera ofrecerse como un plato para la degustación. Cuando la ala para llevarla a su lado, ella sigue con un gritico agudo. Entonces me percato de que se ha herido un pie, pues observo unas gotas de sangre y deduzco que se deben al tráfico roto. Pero ellos no parecen dar cuenta ni le brindan importancia al hecho. Si bien ella cae letarga en la cama y yo sé que interpreta ahora el rol de la bella durmiente. Pero A no se da por el lado y le acaricia los pechos a M, esos pechos caracolas voluptuosos que han sido labrados ya por mucho y sin embargo, como es lógico, no logran atraer del todo mi atención. Me centro más bien en el cuerpo de A, la curva de una de sus pies mientras la otra se presenta yacente, el arco virtuoso de su muslo, la mano de dedos acostumbrados al uso de la máquina de escribir, ahora teclean sobre el cuerpo de ella, primero despacio y luego con velocidad de escritor y mecanógrafo. Imagino por un segundo cómo recorre mi cuerpo y semejante pensamiento me causa cierta expresión. Los dedos de A se hunden en el interior de M y en mis profundidades. Pero ella me abre sus ojos y se mueve. Se finge dormida mientras sigue su juego. Él se quita como loco ante este sexo abierto que no se queja ni responde. Yo, de pronto, no sé por qué imagino a mi amiga muerta, esa criatura adorable. Más, ahora A penetra E, no tengo tiempo para otras me cierro los ojos también. Ella me cuenta que portarse con él es distinto a hacerlo con cualquier otro hombre. Se inclina también ante la majestad de semejante faro beatífico. No sabría explicarlo. Él tiene facultades únicas, alega, y debe ser cierto, porque A penetra M y M despierta como un ahogado que regresa a la vida y yo veo el rostro de él que me mira mientras sea voz. Después él me confiesa que a veces para retrasar el placer al que él suele arrastrarla, intenta pensar en otras cuestiones, como en dormir con 7 enanitos, ¿sabes? Y nada, los papás. Bien, bien, bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ese fue un fragmento de Peep Show con acotaciones. Una disculpa, hay un poco de ruido donde estoy, pero creo que alguien aquí del equipo les va a decir. Voy a interrumpir poquito, pero no se vayan, ¿ok? Ay, mis hermanos, no, unos 2 minutos para terminar la transmisión. Sí, ¿Sí se corta mucho el audio con cámara o no mucho? No, ahora te ves bien, Cayetú. Se escucha bien. Bueno, gracias. Pero sí se cortaba anteriormente. Sí, se cortaba, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, creo que ya te escuchamos un poco mejor, a Jesús. Muchas gracias, Barbarella, por la lectura. Para todas las personas que nos están viendo y que quede, vamos a editar bueno, no importa, porque lo vamos a subir a YouTube y va a estar todo perfecto. A Jesús, ya te escuchamos mucho mejor. ¿Nos harías el favor de leer tu fragmento? Sí, bueno, creo que voy a desactivar la cámara para ver si no se traba ahorita. Perfecto. Un fragmento del
cuando llegas, será liberado. Fueron las últimas palabras de mi abuelo, antes de desaparecer sin dejar rastro alguno. Mi abuelo Josefa me decía que se había convertido en una especie de bestia. Se dirigió al bosque del pueblo, posiblemente sobre las montañas, o cazando venados en algún paraje. Tal vez nunca lo sabríamos. Debes tener cuidado, hijo, dijo la anciana mientras me daba una taza de té caliente. Se está cortando a Yo Jesús. entraba por la casa con un aliento gélido. Oh, a Jesús se está Yo cortando. dejaba la mirada encima. Ella vivía sola A Jesús en una caminata en el pueblo de San Cristóbal. Cada mañana subía a verla por un poco. a Jesús, ¿me excusas? ¿Me escuchas? Corta. Sí, se está cortando. Creo que ahorita Sí, me vamos escucho. a terminar con los autores que tenemos ahorita. Vamos a pedirle a Jesús que nos lea un fragmento de ya en lo posterior y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que se queden picados. La invitación también se la hago a Barbarella si quieres grabarte un poquito con este fragmento y lo vamos a estar comentando en las redes sociales. Yo les invito a todas las personas a que conozcan la obra literaria de Barbarella Acevedo, de Jesús Balcázar. Realmente son excelentes escritores. Los cuentos que tenemos compilados en los Excéntricos 2 son una muestra de ello y Lapicero Rojo está completamente agradecido que nos hayan permitido compilarlos y tenerlos en este libro. Si quieren adquirirlo, ya saben cuáles son los canales de venta. Yo quedo encantado con esta discusión, con haber tenido la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. Y bueno, aunque el audio tanto mío fue un poquito malo, creo que nada nos detuvo para atender estos puentes de comunicación y encontrarnos aquí en el camino de las letras. Gracias, Barbarella, por estar con nosotros. Gracias a Jesús, luego nos enviarás el video leyéndole el fragmento para compartirlo. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien, nos veremos próximamente.